Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos García, soy técnico superior en imagen y diagnóstica, docente universitario con diplomado en docencia universitaria, además especialista en resonancia magnética de Venezuela. Trabajo en resonancia magnética con más de 20 años de experiencia en resonancia magnética. He trabajado con equipos de marca comercial Siemens, General Electric y Philips, más reciente con equipo de marca comercial Siemens. Actualmente me encuentro en Colombia desde hace 6 años, en donde laboro para diferentes empresas, con empresas como Tamara Imágenes, Centro de Imágenes y Diagnóstica. Pertenezco a la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, formo parte del comité científico de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. También pertenezco a FOSALUD, asociación que en sus funciones en sus objetivos es una empresa educativa, de formación educativa. Pertenezco también a DAFO Imagen Latinoamérica, en donde he participado como docente en los diferentes cursos de primera y segunda edición de resonancia magnética, avalado por el Instituto Universitario Dr. Carlos Coqui de México. Allí en FOSALUD, pues, cumplo las funciones como director académico. Además, trabajo para la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educativas y Salud, Corsalud, en Barranquilla, Colombia. Como docente universitario he participado en varias actividades académicas y estoy pues incursionando en este canal de YouTube, al cual pongo a su disposición. Tengo más de 20 años, como les decía, en la carrera de resonancia magnética, en la docencia un poco más de 10 años. Y en esta oportunidad fui invitado por la Sociedad de Técnico de Radiólogo o Radiología de Nicaragua. En especial agradezco al colega Douglas García de Nicaragua que me haya invitado para participar en una clase que dictamos para ellos, para Nicaragua. Y esta clase ha sido promocionada o patrocinada por la empresa Bayer. Al señor Efraín, muchas gracias por su invitación. A continuación colocaré un video de la empresa Bayer. Primero déjenme ver si coloqué para que el video pueda escucharse. Sí, puede escucharse el video perfectamente. Voy a colocar un video de la empresa Bayer. Siempre se ha dicho que si es Bayer, es bueno. Es porque somos una empresa multinacional con más de 150 años de historia, con competencia clave en los ámbitos de la salud y la agricultura. Nuestra estructura es dinámica y flexible. Trabajamos constantemente para estar cada vez más cerca de nuestros clientes y de los pacientes. Como empresa líder, asumimos un gran compromiso con nuestra responsabilidad ecológica y social. Entendemos la importancia de ser sustentables, porque de eso depende el futuro. Somos apasionados por la innovación y de allí nuestra misión, ciencia para una vida mejor, pensando en el bienestar de los pacientes y con el fin de mejorar su calidad de vida, desarrollamos servicios integrales para lograr una mayor eficiencia y brindar diagnósticos más precisos. Desde Bayer Radiología, ofrecemos una amplia gama de equipos y medios de contraste para tomografía computarizada, resonancia magnética y hemodinamia.
Brindamos servicios de atención personalizada a través de nuestros gerentes de cuenta, un servicio técnico de alta performance, asistencia en aplicaciones clínicas y asesoramiento médico por parte de nuestro equipo de profesionales. También contamos con programas de capacitación continua con líderes de opinión de referencia a nivel mundial. Esto es Bayer Radiología, productos y servicios en una misma solución de portafolio. Conozca todo lo que tenemos para usted en www.radiologia.bayer.com. Ciencia para una vida mejor. Así que muchas gracias a Bayer Radiología en la persona del señor Efraín por ser parte de nuestro sponsor, por nuestro patrocinante de esta actividad, básicamente que fue realizada para Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, para variar Centroamérica y también Latinoamérica. En esta oportunidad les estaré hablando sobre neuroresonancia magnética, de lo ordinario a lo extraordinario. En resonancia magnética podemos realizar estudios desde la cabeza hasta los pies con medio de contraste, y si es Bayer, pues es mucho mejor. Podemos realizar estudios en 2D, 3D, de cualquier parte del cuerpo, pero hoy el tema que nos trae solo es el tema que traemos solo es de neuroresonancia magnética, desde lo básico y un poco más, o de lo ordinario a lo extraordinario. Hablaremos un poco sobre los biomarcadores, que los biomarcadores son los cambios medibles, ya sean estos bioquímicos, fisiológicos o morfológicos, como la espectroscopía, que vamos a hablar algo de ello, la perfusión, la difusión y la tractografía. Pero para entrar ya en materia de neuroresonancia magnética, en protocolo y algo más, vamos a hacer un repaso anatómico. Tenemos acá una estructura interna del cerebro donde con cada color podemos observar, donde tenemos la médula espinal, un repaso que vamos a hacer, bulbo raquídeo, el cerebelo, cerebro medio, encéfalo, hemisferio cerebral y puente. Seguimos con el repaso donde podemos observar un corte transversal o sagital, donde vemos que el cerebro está dividido en hemisferio izquierdo, derecho y el cuerpo calloso. En el hemisferio izquierdo tenemos el razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, control de la mano derecha. En el hemisferio derecho tenemos la intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional, control de la mano izquierda. Tenemos el cuerpo calloso, que es la comunicación entre ambos hemisferios. Además de observar a través del estudio de resonancia magnética estructura anatómica de tejidos, de algunos órganos o de todos los órganos que están en el cerebro también, vamos a observar los lechos oculares, como son las arterias. En el caso de polígono de Willis, que son, digamos, las estructuras anatómicas vasculares más importantes en cuanto a lo arterial, y la fase venosa con sus diferentes senos. Fíjense, el avance de la tecnología en la medicina ha sido como una carrera bien acelerada. Y uno de los grandes beneficiados de este avance que ha sido muy acelerado ha sido precisamente la resonancia magnética. Cuando hace más de 20 años comenzamos con equipo de bajo campo, recuerden que la resonancia magnética se mide en Tesla. Tesla, que es la unidad con que se mide la fuerza del campo magnético. Comenzamos con equipo de bajo campo como de 0,2 Tesla, 0,3 Tesla, y campo medio de 0,5 a 1, y de alto campo de 1,5, 7 hasta 9 Tesla. Esto ha ido aumentando
muy rápidamente, cuando ya nos estábamos acostumbrando ya apenas a unos 5, ya vamos por 7 y incluso a 7 Tesla. Para que veamos un ejemplo de cómo se comporta a medida que vamos aumentando el campo magnético. Fíjense, a medida que va aumentando el campo magnético, viendo la misma imagen en diferentes campos magnéticos, en diferentes equipos, diferentes potencias, a medida que se va aumentando, vamos obteniendo más definición y en menor tiempo. Además de obtener o de tener un equipo de alto campo, también es importante tener antenas multicanales. ¿Qué son esas antenas multicanales? Bueno, esas antenas multicanales son como las diferentes vías de acceso, las diferentes vías de comunicación, de información, para llegar lo más rápido posible a nuestro sitio de interés. A medida que aumenta esa cantidad de canales, vamos a obtener mayor velocidad, mayor resolución, mejor incluso relación señal-ruido. Entonces, es importante tener un equipo de 1.5 Tesla, pero también contar con antenas que sean de varios canales. Una recomendación es cuando vamos a realizar un estudio de resonancia magnética, si bien es cierto que trabajamos con protocolos predeterminados, protocolos que han sido predeterminados por un aplicacionista, por alguien que haya dado una capacitación, una aplicación, también ese protocolo debe ser predeterminado junto con el tecnólogo o el técnico o licenciado en conjunto con el médico radiólogo, el médico especialista. Deben ponerse de acuerdo en cuál es el protocolo que van a realizar. Es decir, deben optimizar el protocolo, pero ese protocolo predeterminado en algún momento podemos brincarlo, podemos variarlo. Y les comento cómo y por qué. Debemos trabajar, debemos realizar los estudios, y creo que con esto concuerda muchos colegas, que debemos realizar los estudios de acuerdo a los hallazgos. Muy a pesar, repito, de que tenemos unos protocolos predeterminados, debemos realizar el estudio de acuerdo a los distintos hallazgos. Hay hallazgos que los sabemos, los que son predecibles, y otros que son impredecibles, que no sabemos hasta tanto no generemos las imágenes. Es decir, podemos saber la edad del paciente, por supuesto, podemos saber los síntomas del paciente, que parte si tiene algún déficit motor o auditivo, etcétera. Podemos saber el historial del paciente, si ha sido operado, algún antecedente de trauma, algún antecedente de alguna enfermedad, si ha sido sometido a alguna quimio o radioterapia. Eso lo podemos saber. Pero lo que sí no podemos saber es con qué nos vamos a encontrar hasta tanto no generemos las imágenes. Entonces, cuando empezamos a generar las imágenes, una vez que, por ejemplo, nos llega un estudio, un ejemplo que siempre coloco, un estudio de silla turca. Resulta que el protocolo predeterminado de una silla turca casi siempre son de 16 centímetros el FOB, con menos de 3 milímetros el grosor de corte, con cortes que hasta 12, 13 o 15 slides. Sí, eso es para buscar microadenoma, pero resulta que es un macroadenoma o es un craniofaringioma, una imagen muy grande. Entonces, eso grosor de corte ya tenemos que brincarlo. Es decir, ese FOB de 16 centímetros o 160 milímetros ya no nos va a servir porque se va a cortar la lesión. Entonces, ya ese protocolo predeterminado que teníamos de silla turca, debemos de variarlo. Entonces ese FOB hay que aumentarlo hasta que abarque toda la lesión. Ese es el caso simple de una silla turca. Y como ese, pues muchos más que vamos a ver más adelante. También usar secuencias adicionales si hace falta. Por ejemplo, en el caso de los estudios o de las secuencias de supresión de grasa, en los estudios de columna, por ejemplo, incluso en estudios de cerebro o de órbita, que se utiliza casi siempre secuencias la más convencional o la más, digamos, la más popular, por llamarla de alguna manera, que son las FACSA
o la supresión de grasa, pero los FACSA tiene su limitante. Por ejemplo, en pacientes que tengan prótesis metálica o alguna corona, algo metálico en la dentadura o bracket, entonces la FACSA no nos va a dar muy buena homogeneidad del campo, se va a deteriorar la imagen. Entonces, en ese caso, ¿qué recomendamos? Utilizar STIR. Entonces, si para órbita teníamos FACSA como protocolo, vimos una imagen que nos genera artefacto por algo metálico que tiene el paciente, debemos de cambiar el FACSA por el STIR. El STIR es pues mucho mejor para esos casos. Entonces allí donde le digo, de acuerdo a lo que vamos viendo, vamos modificando nuestro protocolo. No nos podemos quedar siempre con lo mismo ni trabajar mecánico. Entonces eso vamos del ordinario a extraordinario, siempre mirando la imagen, mirando con que nos estamos encontrando, para así poder saber si podemos modificar o modificar, siempre buscando aportar algo más. En cuanto a las matrices, también importante, si yo necesito un mayor detalle porque había una lesión muy pequeña y tengo una matriz, por ejemplo, de cuadratura, que hoy día se está usando más rectangular. Cuando hablo de rectangular, por ejemplo, una matriz de 256 por 192, pero a veces podemos usar una matriz de 512 por 512 en el caso si estamos buscando una lesión específica, por ejemplo, en oído, un par craneal, una lesión que se necesita tener mayor detalle, mayor resolución, podemos usar una matriz más grande. Eso va a depender mucho, repito, del hallazgo. Entonces, siempre mirar las imágenes porque siempre el que busca encuentra. Eso es algo bien importante. En el momento antes de realizar el estudio, se debe realizar la entrevista. ¿Y qué debe llevar esa entrevista? Esa entrevista debe llevar la edad del paciente, esa entrevista debe llevar el peso del paciente, la estatura del paciente. Esos tres aspectos son bastante importantes en cuanto al SAR. SAR. El SAR es la cantidad de energía que va a absorber el paciente, es decir, la cantidad de radiofrecuencia que irá a absorber el paciente. Es decir, de acuerdo a la estatura, a la edad y al peso, los equipos hacen una calibración y envían la cantidad de radiofrecuencia. Recuerden que en resonancia magnética trabajamos con ondas de radiofrecuencia, que si le enviamos una onda de radiofrecuencia diferente al paciente o más de la que se debe recibir, pues podemos producirle unas quemaduras. Esto pues se explica o se debe explicar mejor en una clase de bioseguridad que seguramente la vamos a dar muy pronto. Entonces, estos elementos son muy importantes en el momento de la entrevista y en el momento de que vamos a realizar nuestros estudios. Porque si colocamos un peso, repito, no menor o mayor, podemos enviar una cantidad de radiofrecuencia que no es adecuada y podemos producirle un daño al paciente, una quemadura incluso. Otro aspecto, otro ítem importante, por supuesto, los síntomas del paciente. Recuerden que nosotros somos la mano derecha del médico. Debemos hacer esa entrevista con todos estos ítems, llenarlo, no llenar por llenar, edad, tal. Yo he visto entrevistas que a todos le ponen lo mismo. A todos le ponen lo mismo. Dolor, cefalea, ¿no? Es cefalea con qué, con vómito, convulsiona, no convulsiona, tuvo epilepsia, hemiparesia. O sea, todas esas cosas son sumamente importantes en la entrevista. Importante, porque recuerden que el médico debe comparar mucho en cuanto a los síntomas con las imágenes diagnósticas. Si tiene el paciente, si ha sido sometido a una cirugía, es importante, de dónde, hace cuánto tiempo fue la cirugía, todo eso también es importante. En cuanto a marcapasos, si tiene un marcapaso, que el marcapaso tiene que ser compatible con resonancia magnética. Esto es un tema que también se habla o se debe hablar en la clase o en la presentación de bioseguridad. Entonces, ahí existen marcapasos compatibles con resonancia magnética, pero no simplemente por eso se debe meter el paciente y ya, no.
Cuando esto se debe hacer, cuando sabemos esto, que tiene el paciente trae un carnet donde nos indica que puede ser sometido a resonancia magnética, esto se activa inmediatamente un protocolo para realizar ese estudio. Entre tantas cosas, entre otras cosas, el personal que ha suministrado ese marcapaso acompaña al paciente al estudio de resonancia magnética para realizar el protocolo de colocarlo modo resonancia magnética y que se pueda ser sometido al estudio. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. No es simplemente que sí, tengo el carnet, dicen que puedo ser sometido, puedo hacerme el estudio. No es simplemente así. Tiene que activarse el protocolo. En cuanto a los tatuajes, es importante cuando se vaya a realizar el estudio de resonancia magnética estar pendiente de que el paciente, si siente algún calor, algún fuego en el cuerpo, hay que suspender inmediatamente el estudio. Porque ¿qué pasa? El tipo de tinta no sabemos. Algún tipo de tinta es una tinta magnética y que puede generar, además de generar el calor, también generar artefactos en el estudio. Entonces es importante saber el tipo de tinta que he utilizado. A veces es un poco difícil, entonces ¿qué hacemos? Lo vamos probando. Si siente algún calor, pues tenemos que suspender el equipo enseguida. En cuanto al material quirúrgico de ostosíntesis, es importante saber qué tipo de material quirúrgico es. Si no lo sabemos, la recomendación es hacerlo, meter el paciente. Si siente algún calor, pues suspendremos el equipo en el estudio enseguida. Lo mejor sería estar seguro de qué tipo de material es. Si es antimagnético, no hay ningún problema. Si es titanio, no hay ningún problema. Sería lo ideal. Ya continuando con esta clase, les recuerdo, fíjense, tenemos dos grandes familias de la secuencia, que son los spin echo y los gradientes. Los spin echo pues sirven mucho para morfológico y patológica, y los gradientes sirven para otras cosas que la vamos a ver, por ejemplo, para estudiar geográfico, estudio con medio de contraste. Entonces, y les traigo esta lámina porque les recuerdo que es importante no confundir secuencias con ponderaciones. Es decir, por ejemplo, es correcto decir, esta es una secuencia de spin echo ponderada en T2 o spin echo ponderada en T1. También una fase spin echo o turbo spin echo, de acuerdo a cuál casa comercial estén trabajando, ponderada en, ¿sí? O una secuencia gradiente eco o eco gradiente ponderada en T2 o en T1. Entonces eso es importante. No está correcto decir secuencia T2 ni secuencia T1. Eso que lo tengamos en cuenta. Entonces tenemos las ponderaciones T1, ponderaciones T1 y T2 y otros tipos de ponderaciones. Entonces, ¿de qué depende ponderar o potenciar una de esas o T1 o T2 o densidad de protones? Va a depender, entre otras cosas, del tiempo de repetición, del tiempo de eco e incluso el Frick ángulo que nos los coloque allí. Entonces tenemos las secuencias ponderadas en T1, secuencias ponderadas en T2 y secuencias ponderadas en densidad de protones, sea turbo spin echo, fase spin echo o gradiente eco, pero con sus distintas ponderaciones. Digamos que estas son las más clásicas. Tenemos las diferentes supresiones, como el tipo de, como el caso, en el caso de Dark Fluid o el FLIR, más conocido como FLIR o Dark Fluid como para marca comercial Siemens, donde está un tipo de secuencia de la familia de los spin echo, en donde se observa una supresión del líquido cefalorraquídeo. Y tenemos las diferentes supresiones también de grasa y de líquido cefalorraquídeo. Recordando el lenguaje de la resonancia magnética. En resonancia magnética hablamos de intensidad de señal, a diferencia de otras modalidades como tomografía o rayos X. Allá se habla de densidad
Y acá hablamos de intensidad de señales. Lo que es blanco es hiperintenso, lo que es negro es hipointenso y lo que es gris es isointenso. Es importante poder nosotros hablar este lenguaje. Este es el lenguaje de las imágenes por resonancia magnética. Y vamos a ver cómo nosotros podemos identificar una ponderación de acuerdo a esas intensidades de señales. Pues aquí se lo tengo, le tengo una tablita en cual podemos ver la intensidad de señales tanto de T1, T2 como FLIR. Fíjense, el T1, la ponderación T1, el agua y el líquido cefalorraquídeo, tenemos que buscarlo en los ventrículos, se ve negro o hipointenso, y en la ponderación T2 se ve hiperintenso o blanco, y en el T2 FLIR se ve hipointenso. Otra cosa importante acá también, la sustancia gris, como se ve la sustancia gris en la ponderación T1, en el T2, en el FLIR, y como se ve la blanca también, que serían esta que está acá, sustancia blanca y la sustancia gris. Tenemos otro tipo de intensidad de señales, como el hueso, grasa, músculo y aire, como se observa en la ponderación T1, ponderación T2 y la T2 FLIR. Entonces les dejo esa tablita allí, sobre todo para los que se están iniciando en este maravilloso mundo de la resonancia magnética. Para cada parte del cuerpo, en teoría, debe existir una antena ovovina. Recuerde que las antenas ovovinas son los dispositivos con que recibe la señal de la radiofrecuencia. Algunas son receptoras, otras son receptoras emisoras, que reciben señal y envían, y una vez que esa radiofrecuencia es suspendida, pues se envía a un computador, el cual va a hacer una transformación allí, matemática, numérica, y se va a transformar en imagen diagnóstica. En este caso, pues nosotros elegimos las antenas o bobinas de cerebro. Estos son una marca comercial Siemens, para la cual estoy trabajando con equipos Siemens, pero no tengo ningún conflicto de interés con ninguno. Puedo hablarles abiertamente de cualquier marca comercial, pero en este caso estoy trabajando con marcas comerciales de equipo Siemens. Entre otras cosas, pues yo también dicto aplicaciones, capacitaciones de Colombia hacia Latinoamérica de forma independiente de las tres principales marcas comerciales, o la más conocida para mí, que son Siemens, General Electric y Philips. Y no tengo ningún problema de hablar las bondades o la desventaja y ventaja de algunas de ellas. Entonces, esto es una dispositivo, un equipo, una bobina o una antena donde tiene dos cosas, tiene dos elementos, tiene la de cerebro y la de cervical. Estas son de 8 canales. Para el posicionamiento del estudio es sumamente importante que nosotros podamos trazar una línea y buscando la simetría. Entonces, esta línea tiene que ser a través de la línea órbito-meatal, línea que une la órbita con el meato acústico externo. Entonces, de esta manera se debe realizar. En el momento que nosotros colocamos el láser, por favor, decirle al paciente que cierre los ojos, porque es un láser que le puede hacer daño en la retina. Entonces tenemos varias antenas ovovinas, estos de equipo Siemens. Hoy día, pues, esta es de 16 canales, equipo Siemens también. 16 canales le llaman cerebro-cuello, también conocida como neurovascular, en otras casas comerciales como la General Electric, por ejemplo, neurovascular. Con esto podemos hacer estudios de cerebro, estudios de cuello, todo lo que sea cuello, partes blandas, cervical, plexo braquial y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con cerebro. Hoy día, pues, han desarrollado otros tipos de bobinas y antenas, como esta que está acá, donde aumenta la comodidad del paciente y que tiene 3 posiciones, de 0, 9, 18 grados. Muy útil para pacientes que tienen problemas cervicales, que nos pasa mucho. A veces tenemos que colocar al paciente de lado incluso. El equipo tiene esa herramienta para colocarlo de cúbito lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo, o supino o prono. Pacientes que no pueden mantener la posición recta o de boca arriba. Entonces eso es
sumamente importante contar con una herramienta como esta. Sería fabuloso contar con una herramienta como esta. Fíjese que también lo tienen en equipo General Electric, lo he visto en equipo General Electric y lo he visto en equipo Siemens. Fabuloso contar con una herramienta de esta que tiene entonces 0,5, algunos 0,5 y hasta 9, 10 grados. Para el estudio de resonancia magnética del cerebro, entonces, lo primero hacemos una serie que le dominamos, o algunos le dicen topograma, survey, o simplemente imágenes localizadoras, localizadora en sagital, localizadora en coronal y localizadora en axial. Luego, a partir de allí, comenzamos a realizar los diferentes planos, diferentes cortes del sagital. Vamos a planear los axiales. Los axiales lo planeamos en el sagital y en el coronal, y en el mismo axial vamos a ubicar lo que es el FOV, buscando lo que sea la imagen lo más simétrico posible. Por supuesto, en el coronal vamos a planear, tanto en el coronal como en el axial, vamos a planear el sagital, y en el sagital vamos a planear tanto las coronales como los axiales. Entonces les muestro. Vamos a ubicar un corte axial. Recuerde que cada línea, cada slide tiene un grosor específico de acuerdo a cómo lo hayan configurado en los equipos en que estén trabajando. Básicamente casi siempre son de 5 milímetros de grosor, con un espacio entre corte y corte casi siempre 0,5 hasta 0,3. A no ser que sea volumétrico. Hay estudios que se debe realizar algunas series o secuencias específicas volumétricas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el corte sagital es importante para elaborar o planear los cortes axiales tener en cuenta esta angulación desde la rodilla del cuerpo calloso y el esplenio del cuerpo calloso para generar los cortes transversales o axiales. Para generar los coronales, pues nos ubicamos, como les decía, en el sagital y en el axial, es muy importante que abarque toda la estructura anatómica para que no se nos quede nada por fuera. Hay lesiones que pueden salirse del cerebro, entonces eso es sumamente importante. Trazamos una línea media en la unión cráneo-cervical, y aquí tenemos entonces el cuerpo calloso, cuerpo, rodilla, esplenio. Para realizar el corte sagital, nos ubicamos entonces en el corte coronal, en el corte axial. Trazamos una línea media, en la línea media que divide el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo, y obtenemos los cortes sagitales. Entonces, esto es lo que sería un protocolo básico de resonancia magnética unos 20 años atrás. Se hacían unas ponderaciones T1, en sagital, en axial, ponderaciones T2, FLAIR y en coronal. A medida que pasó el tiempo, se fueron desarrollando nuevas secuencias y se le fueron dando utilidad a otras secuencias que de pronto no se sabía para qué era, existían, pero a lo mejor no se sabían para qué era. Por ejemplo, en el caso de los T2 gradientes. En el caso de los T2 gradientes, para la evaluación de eventos hemorrágicos. Muy importante. Estas imágenes que se ven acá es una T2 gradiente, familia de los ecogradientes, donde podemos observar un evento hemorrágico. Es importante. En el caso también se fueron desarrollando otra secuencia. En este caso, fíjense estas imágenes. Tenemos una secuencia de la familia de los spin echo, una turbo fase spin echo, ponderaje en T1, ponderaje en T2 y en T2 FLAIR. Entonces, en el T1 vemos el líquido hipointenso, en la ponderada T2 vemos el líquido hiperintenso y en el FLAIR lo vemos hipointenso. ¿Qué observamos acá en parénquima cerebral? Posiblemente nada. Posiblemente nada. A lo que vemos esta imagen, pues observamos esta imagen que está acá. Esto, el paciente que tenía 6 horas de haber tenido este evento, un evento isquémico, un ACV o un SB, una enfermedad cerebrovascular. Fíjense lo importante que es la difusión, que en las demás imágenes no observábamos nada. Y en la difusión, y ya vamos a mirar qué es la difusión. Además de eso, le hacemos un T2 gradiente. Ese paciente no conforme con esta lesión también ha estado sangrando, ha estado sangrando, porque lo vemos acá en estas imágenes que son hipointensas,
muy probable que sea una tipo hemorrágico. Este paciente ha estado sangrando, que en las demás ponderaciones no las logramos ver. Entonces, esto sería un protocolo básico de una resonancia magnética de cerebro. Ponderaciones en T1, ponderaciones en T2, ponderaciones en T2 FLAIR, difusión y T2 gradiente. Sumamente importante. Tenemos otra secuencia adicional, familia de los gradientes ECO, que es una secuencia, digamos, más desarrollada, es un 3D, que es la de susceptibilidad magnética. Esta es una gran utilidad para diferenciar crisis somestésicas de accidentes isquémicos transitorios en un paciente con angiopatía amiloide cerebral. Una secuencia sumamente importante que para General Electric se llama la SWI. Esta secuencia de susceptibilidad magnética es una secuencia ponderada en T2 con unas características diferenciales a la T2 gradiente normal. Es decir, se trata de una secuencia T2 gradiente 3D con compensación de flujo, con un tiempo de repetición y un tiempo de eco corto, y a la que posteriormente se aplica un postproceso en mini. Es muy diferente entonces a la otra secuencia 2D gradiente, porque es 3D simplemente. También la encontramos como SWAN, diseñada para una excelente visualización de la vasculatura y los componentes sanguíneos. Esto es para General Electric. Aquí le traigo los acrónimos, cómo se llama en Siemens, cómo se llama en General Electric, cómo se llama en Philips, en Canon y en Hitachi. Entonces, con esto, pues depende donde ustedes estén trabajando, pues pueden buscarla fácilmente allí. Este es un T2 gradiente. Un T2 gradiente, no SWI, es un T2 gradiente transformado, que más adelante seguramente les voy a decir cómo la transformé de 2D a 3D. Y luego le hice un postproceso. Bueno, es aquí. Sabe que era más adelante, pero es aquí. Perdón. Oh, ya. Déjeme quito acá para que se pueda ver el video. Voy. Fíjense, hacemos un 2D. Ese 2D, ese T2 gradiente lo llevo a 3D. Le hago un postproceso, lo llevo a mini. Debo llevarlo a mini. Le digo mini fina. Fíjense cómo va cambiando. Digo mini fina. Vamos cambiando, vamos cambiando. Tenemos mini fina. Le hago rangos paralelos. El grosor más o menos de 30 milímetros. Y fíjense, ahí tenemos el gradiente. Lo podemos hacer en sagital. Lo podemos hacer en axial. Lo podemos hacer en coronal. Y podemos obtener entonces como si fuera una de susceptibilidad, es transformada. Y les indico cómo lo hice. Fíjense, la T2 gradiente tiene un grosor de corte de 5 milímetros. Yo modifiqué el grosor de corte a, permítame acá, vamos a señalarlo mejor acá. Lo modifiqué a 1.90 milímetros, puede ser hasta menos. Fíjense el FOC que utilicé, lo coloqué en bloque 3D, un bloque y grosor, cortes por bloque de 60. Fíjese, el tiempo antes duraba 2 minutos, ahora dura casi 4 minutos. ¿Por qué? Bueno, porque la transformé de 2D a 3D. También, pues, acá esto les comparto entonces el grosor de corte, les comparto la resolución que utilicé, tanto base fase como la de corte. Acá recuerden que esto es un modelo Siemens. Y entonces le colocamos dirección, lo colocamos entonces en secuencia, parte 1, dirección 3D. La ponemos en 3D. Y luego le hice ese postproceso. Vamos a hablar de la difusión. La difusión, que es una técnica por resonancia magnética que elabora imágenes en base al movimiento molecular. Hablamos sobre los principios de difusión, cuando está en un estadio normal y cuando está restringida.
Vemos la representación de imagen en estadio normal y una difusión restringida cuando hay una lesión. Entonces, una secuencia que toma muy poco tiempo y que aporta mucha información adicional. Así que vale mucho la pena hacerla como protocolo. Por eso que todos los estudios de resonancia magnética de cerebro debe llevar una difusión. Entonces, ¿cómo se obtiene el mapa de ADC? En la difusión se obtiene varios valores. Tenemos una imagen exponencial en T2 que médicamente no sirve para mucho, no es para un diagnóstico, pero sí sirve para ella realizar una combinación matemática con la imagen de valor B. Hace una imagen que le llaman imágenes isotrópicas. Luego habrá un tema específico solo de difusión. Fíjense, entonces, para que decir que hay una restricción acá, se debe cumplir esto. Se debe cumplir que en el valor B, que ya vamos a hablar qué es el valor B, se debe ver hiperintenso, como un infarto, se debe ver hiperintenso brillante, y en el mapa de ADC se debe ver, el infarto se debe ver hipointenso o oscuro. La difusión, según la Academia Americana de Neurología, es actualmente el método más sensible para evaluar un infarto cerebral agudo. Un estudio que se realizó en Estados Unidos, en un hospital de Estados Unidos, se dice que la sensibilidad del 90% y especificidad de un 95% en hitos isquémicos agudos. Entonces, una secuencia ultra rápida, muy útil, que vale la pena realizarla como rutina. Fíjense, el agua se mueve libre y aleatoriamente en dirección de los tractos nerviosos en la sustancia gris. Cuando ocurre un SB o un ACV, un evento isquémico o un accidente cerebrovascular, fíjense, hay una alteración de las bombas de sodio y potasio de las células y el agua pasa de la zona extracelular a la intracelular, quedando esa agua restringidas, quedando su paso restringido. Entonces, esto ocurre cuando hay una alteración, repito, de la bomba de sodio y potasio. Fíjense, en regiones de alta densidad celular, como tumores, la difusión del agua es restringida, por lo tanto, los valores de ADC serán bajos. En quiste, en área necrótica, entonces sucede lo contrario, los valores de ADC son altos. Tenemos acá un ejemplo de difusión, fíjense. Si tenemos el T2, una ponderación T2 que genera la secuencia de difusión que no sirve para diagnóstico, no sirve. Fíjense, y les muestro por qué. Fíjense, el valor B y el ADC. Esto no sirve para diagnóstico, sirve para hacer el cálculo matemático y generar el valor B y generar el ADC. Tenemos un ejemplo donde tenemos varias ponderación T2, tenemos FLAIR, tenemos valor B y tenemos el ADC, además una fase angiográfica. Entonces un ACV del territorio cerebral media del lado izquierdo. Fíjense, el análisis cualitativo, el valor B es el parámetro que se usa para variar la amplitud y la duración de los gradientes, que esto se denomina valor B. En cerebro se recomienda realizar un valor B 1000. Fíjense, entonces, ¿qué es el valor B? La fuerza, separación y duración de los gradientes definen la sensibilidad de la imagen a la difusión y se expresan con el valor B. Cambios en el valor de B significan un cambio en el contraste de difusión. Cuanto mayor sea la sensibilidad a la difusión, mayor será la pérdida de intensidad de la señal, siguiendo una curva biexponencial. La pérdida inicial de señal es secundaria al efecto de pseudodifusión de la sangre circulante, y la segunda caída se debe al intercambio de agua entre el espacio intra y extracelular. Entonces, con un valor B de 0, sin gradiente de sensibilización para la difusión, la señal depende solo de la potenciación T2, es decir, no nos sirve de mucho la potenciación T2. Recuerde que les decía que no sirve para un diagnóstico médico. Entonces, por eso que es importante que debemos de colocar otro valor B. Entonces, a medida que el B cambia de valor bajo de 50 a 100, a alto de 500 a 1000,
los tejidos con alta restricción al movimiento de moléculas de agua son los únicos que conservan su señal. Es decir, es muy importante que a medida que aumentamos el valor B, es importante porque vamos a obtener mayor señal en los tejidos que hay restricción. Es decir, necesitamos saber cuáles son los tejidos que están restringidos y eso lo podemos lograr aumentando el valor B. Por eso que se recomienda utilizar no valor de 800 y 900, sino de 1000, incluso hasta más. Hay unos software que están desarrollados para poder utilizar valores B mucho más elevados. Entonces, se necesita al menos de dos valores, que dos valores B, incluyendo el valor D0 o el valor B0 y un valor superior para calcular el ADC. Pero cuanto mayor sea el número valor de B utilizado, más preciso será el cálculo de ADC. Hay que tener en cuenta, importante, que el valor de B está limitado por la relación señal-ruido y calidad de imagen. Es decir, si yo aumento un valor B1000 a 1500, 1600, 1800, vamos a obtener una señal probablemente muy baja, de muy baja calidad y una relación ruido muy, pero muy baja. Entonces es importante eso. Por eso que esto ya se ha probado, se ha comprobado que en la resonancia magnética del cerebro con un valor B1000 está muy bien, va muy bien las imágenes y se obtienen muy buenos resultados. Sin embargo, se han desarrollado unas técnicas especiales. Entonces, cuanto más se aumenta el valor B, más se aproxima a un ADC, al valor real de coeficiente de difusión, ya que disminuye la contribución a la señal de desfase intravoxel, principalmente secundario a la perfusión. Estos son unos software que se han desarrollado. Esto es para equipo General Electric. Lo saqué de una página, fíjense, de un valor B calculado, se llama calculado, de una secuencia especial que se llama MAGI, de General Electric, de un equipo de 1.5 Tesla. Lo saqué de esta página muy buena que se la recomiendo, que se llama Avance Piso MRI, donde se realiza un postprocesamiento a través de una workstation, o también en la consola si tiene la herramienta. Entonces, estos estudios han informado que el uso de valor B superior a B1000 y 2000 mejora la localización de tumor y el contraste entre lesiones benignas y malignas, sobre todo en próstata, el cerebro y los senos, el seno o mama. Entonces, en general, las imágenes de difusión con valores B más altos pueden tener distorsiones, eso sí es verdad, causada por una corriente de recortada grave y puede tener una relación señal-ruido muy, muy, muy mala, más baja debido a las grandes gradientes de sondeo de movimiento. Entonces, una alternativa, sin embargo, a la adquisición de la difusión de alto valor B es calcularlos a partir de la difusión adquirida. Puede ser posible logrando los beneficios de las imágenes de alto valor B sin adquirirlas realmente, ahorrando tiempo y mejorando la calidad de la imagen debido a su mayor relación señal-ruido. Entonces, esto es muy importante. Entonces, una alternativa para si deseamos colocar valor B. Pero esta herramienta, repito, es una herramienta por aparte. Esto es para General Electric y para Siemens también tenemos una para Siemens que se llama valor calculado. Realizamos un estudio de difusión, por ejemplo, con un valor B y fíjense, acá coloqué el valor B y luego calculamos un valor en 1400. Entonces, se dice que si aumentamos el valor B, pues la imagen puede disminuir y también el tiempo puede aumentar mucho. Entonces, acá no, acá con estas dos herramientas que la conozco para General Electric y Siemens, realizamos el estudio con un valor B inicial de 1000 y luego hacemos un postproceso. Después que se haya terminado el estudio, incluso si se va al paciente no hay problema, hacemos un postproceso y se llama valor B calculado, donde obtenemos muy buena señal y donde podemos observar. Esta herramienta es muy útil, como les decía en el texto anterior, muy útil para estudio de próstata, donde se recomienda realizar valores B mayores, incluso hasta mayores de 2000, incluso para próstata. Unos ejemplos, un valor B 1000 y 1400. Fíjense que la imagen no se degrada para nada. Entonces, le decía, fíjense, en próstata para 2000, hacemos un valor B de 1000
o de 800 y luego hacemos un postproceso donde se obtiene unas imágenes muy buenas, igual que en la imagen de mama. Este es un artículo de Siemens. Acá también vemos esto, 62 años, masculino, un paciente con tumor, donde el valor B inicial fue de 600, luego 800, hicimos un postproceso a 1000. Fíjense que la imagen casi no se degrada y donde se obtiene, se lleva incluso de 1000, 1200, 1400 y se obtiene muy buena señal. Entonces es una herramienta muy interesante que si la tienen, pues úsela. El ADC, que es el coeficiente de difusión aparente, en sus siglas en inglés, el coeficiente promedio de libertad de difusión de las moléculas de agua incluidas en un boxer aparente por afectarse por volumen parcial, perfusión y errores de cálculo, permite cuantificación de la difusión, reduce el efecto T2 que se llama T2 Chani-Tron, necesita la adquisición de al menos 2 secuencias que les decía anterior con distinta duración y amplitud de valor B de gradiente. No contiene contaminación ni de T1 ni de T2 gradiente. Este efecto T2 Chani-Tron secundario a la hiperintensidad de la señal de los tejidos con tiempo de relajación T2 largo por la potenciación intrínseca del T2 de la difusión. Entonces acá donde se comete una pifa común o una pifa donde pifean, pues donde es una pifa común de falsas restricciones. Fíjense que en el T2 no se observa nada, y en el valor B sí se observa, y en el ADC se observa. Estos son unos valores en neuroresonancia magnética, valores normales de la sustancia blanca y sustancia gris. Colocamos un ROI en el mapa de ADC, es importante, en el mapa de ADC y sacamos unos valores. El médico debe sacar el cálculo por 10 a la menos 3. Fíjense que en sustancia gris cortical 0,89, rango de valores de 0,78 menos 1,09, sustancia blanca tenemos los rangos de valores también, y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es para cuantificar. ¿Dónde se cuantifica? Importante, en el mapa de ADC. Acá tenemos este esquema donde podemos ver, fíjense cómo se comporta el ADC agudo, primeras 8 horas, en el ADC, en el valor B, cómo se comporta, y en la ponderación T2, cómo se comporta 24 horas, 7 días y en 30 días, en tanto en la ponderación T2, en la difusión y en el ADC. Un artículo que saqué de la RSNA, que lo publicó en el 2019, donde ellos publican la imagen de resonancia magnética cerebral ultra rápida, donde ellos dicen que es una alternativa válida a la tomografía para pacientes de urgencia o emergentes o de emergencia con síntomas neurológicos no traumáticos. Entonces ellos publican este protocolo, un T1 de la familia de los gradientes en sagital, fíjense, dura menos de 1 minuto, un flare dura menos de 2 minutos, una difusión apenas 38 segundos, un T2 turbo spin echo de 1 minuto y un T2 gradiente. Y ya con esto ellos dicen que pueden diagnosticar un ACV, incluso un ACV agudo. Entonces aquí está el protocolo. Su estudio realizado en Múnich, Alemania, demostró que la resonancia magnética ultra rápida identificó más lesiones que en tomografía y cambió el manejo del paciente en el 10% de los casos. Entonces, esto fue un estudio pues, que no es inventado por mí, esto fue en la RSNA de 2019. Tenemos secuencias o herramientas especiales para evitar el movimiento del paciente, llamada Blade, donde el paciente puede estar moviéndose y hacemos pues reducción, realizamos esta secuencia que se llama reducción de nos permite la reducción de artefactos por movimiento, el Blade o Siemens, Propeller para General Electric, Multivine para Philips. El paciente puede estar un poco o tenemos imágenes de buena resolución sin importar mucho la condición en que se encuentra el paciente. Es muy útil en reducción del número de casos que requieren sedación, ideal para niños y pacientes que presenten movimientos involuntarios. Entonces, muy útil pacientes con Alzheimer, con Parkinson. Tratamos de fijarle bien la cabecita, ellos pueden estar moviendo un poco la cabeza, que salen las imágenes muy buenas como estas que están acá. Fíjense
paciente de estado con movimiento, le hicimos el blade o propeller y fíjense que las imágenes diagnósticas, no siempre las imágenes bonitas son las mejores, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces así nos ha quedado el protocolo de cerebro, un T2, un FLAIR, una difusión, un T1 y un gradiente eco. El que tenga susceptibilidad magnética pues sería mucho mejor. Entonces acá les comparto el protocolo de cerebro donde yo trabajo. Acá sería, hasta acá sería simple y hasta acá sería con contraste. Dura 21 minutos con medio de contraste. Para medio de contraste nosotros estamos realizando un T1 MP-Ray que es muy útil, en el cual es una secuencia familia de los gradientes en el cual se realiza un volumétrico y le hacemos un postproceso. Fíjense, es muy útil para medio de contraste, donde luego le llevamos a MPR y hacemos un postproceso como les voy a mostrar ahorita. Déjenme y les muestro enseguida el postproceso. Lo elegimos y fíjense, le podemos hacer rangos paralelos tanto en axial, en sagital y coronal. Es un volumétrico pero muy bueno, muy útil para estudio post-contraste. Y si le hacemos entonces los rangos paralelos tanto en axial, hacemos tanto en axial, coronal, como en sagital. Acá lo podemos encontrar. Fíjense cómo se llama entonces en diferentes casas comerciales, tanto para Siemens, General, Philips, Toshiba, Hitachi. Tenemos la MP-Ray, para General Electric, por ejemplo, se llama el 3D Spoil Gradient o la Bravo, la Brivo. Para Philips se llama 3D TFE. Para Toshiba se llama 3D FFE. Y para Hitachi también se llama MPJ. Entonces aquí tenemos pues que les sirva, fíjense la ecogradiente, como se llama, gris para todo, para todas las casas comerciales. Y con esa volumétrica, ya vimos cómo se llama en las diferentes casas comerciales, podemos hacer este tipo de postproceso. En este caso hicimos un volumen render. La MP-Ray o la Bravo, imágenes T1 con excelente contraste entre la sustancia blanca y gris, que es una adquisición rápida de imagen 3D de alta resolución. Podemos observar, podemos fusionar imágenes de tractografía, en este caso, gracias a la exquisita exquisita anatomía que nos da estas imágenes, esta secuencia. Fíjense. En el caso de los nervios craneales, sabemos que son 12 nervios craneales, desde el olfatorio hasta el hipogloso, y que digamos, las patologías más comunes son las del trigémino, la del séptimo y octavo par. Entonces tenemos diferentes técnicas como la fiesta para General Electric, SPEI o 3D SIS para Siemens, vista o balance para Philips. Son secuencias especiales, el SIS, que significa secuencia de estado estable de interferencias constructivas 3D. Estas son secuencias de eco de gradiente balanceada de estado de equilibrio en las que se alterna la fase de cada impulso de radiofrecuencia para mejorar la calidad de las imágenes mediante lo que se conoce como una interferencia constructiva, que es la SIS, Constructive Interference Study Status de Siemens. Que se utiliza, es un 3D de alta resolución con corte submilimétrico, menos de 1 milímetro, que se utiliza para evaluar los pares craneales, incluso los oídos. Para protocolo de paroximia vestibular, se utiliza entonces algunas de esas secuencias de acuerdo a la casa comercial y además una fase angiográfica.
Fíjense, tenemos una paroxismia vestibular. La paroxismia vestibular es un síndrome vestibular episódico que provoca ataques de vértigo rotatorio, cuya duración puede ir de escasos segundos a minutos. Es de inicio espontáneo, sin los desencadenantes postulares típicos del vértigo posicional paroxístico benigno. Esa misma secuencia de alta resolución nos va a permitir realizar una serie de postprocesos que permiten evaluar y poder aportarle en cuanto a la planificación o la planeación de cirugía de implantes coclear. Le realizamos un postproceso de 3D y donde podemos observar muy bien las diferentes estructuras anatómicas. Una de las más resaltantes son los conductos semicirculares, el vestíbulo. Esas secuencias importantísimas de alta resolución podemos observar en este caso la secuencia de alta resolución posterior a un postproceso sagital del CAI derecho que se identifica con estructuras nerviosas en su interior del séptimo y del octavo par craneales y cocleares. En reconstrucción sagital se puede identificar nervio coclear, flecha blanca, el facial, flecha amarilla y vestibular, flecha roja. Aquí tenemos la referencia donde lo sacamos. Fíjense, aquí tenemos donde vemos el octavo y séptimo par, donde vemos el quinto par y la reconstrucción que les dije que les voy a colocar más adelante. Este es donde vemos el nervio trigémino, donde vemos aquí las diferentes flechas. Esto lo podemos entonces mirar. Miren, es importante que no aumentemos el grosor de corte. No aumentemos el grosor de corte. Es muy importante que no variemos el grosor de corte porque si no vamos a perder estos detalles. Son cortes de hasta 0,70 milímetros. Fíjense, le podemos hacer reconstrucciones radial del caracol y canales semicirculares. Aquí entonces observamos el nervio facial y vestíbulo coclear. Imagen axial que se muestra el cursor paralelo de ambos nervios. El facial, que por supuesto flecha roja, y la rama superior del vestíbulo coclear, flecha verde. Entonces el facial, que es el vestibular, que es el octavo, y el facial, que es la flecha roja. Fíjense, entonces acá hacemos una reconstrucción sagital oblicua del conducto auditivo interno para obtener este gran detalle que le llaman también la carita feliz. Entonces lo hacemos en vez de paralelo, perpendicular tanto al coclear como al facial y obtenemos este postproceso. Fíjense, tenemos entonces el vestibular, el facial, octavo y séptimo, y obtenemos este postproceso. Vestibular superior, vestibular inferior y el coclear. Y ya les muestro cómo podemos obtener ese postproceso. Acá lo hacemos paralelo al octavo y séptimo par y obtenemos acá el octavo par. Tenemos octavo y séptimo, coclear y facial, donde también le podemos hacer un postproceso en radial para obtener esta serie de imágenes, como esta que están acá, que lo obtenemos de esa secuencia 3D de alta resolución. Pero tenemos que tener una herramienta que se llama volumen render para poder obtener este tipo de postproceso. En cuanto a compresión neurovascular, tenemos un conflicto establecido entre una arteria y un nervio. Puede generar crisis de neuralgia trigeminal o hemispasmo facial. Fíjense, esto es un paciente que tiene acá una asa vascular metido acá en el octavo, incluso llega a tocar un poco el séptimo par. Entonces, aquí lo vemos, es un paquete neural, facio vestíbulo coclear, arteria cerebrosa anterior llamada la AICA del lado izquierdo. O sea, se advierte a una AICA izquierda
engrosada, presenta una asa que protruye hacia el interior del conducto auditivo interno, contactando la porción posterior e inferior del paquete neural faciovestíbulo coclear. Esto es una asa vascular. ¿Y cómo obtenemos nosotros esta imagen? Hacemos el estudio angiográfico o angioresonancia, técnica TOF, y lo miramos en las imágenes crudas, no en la reconstrucción mixta, sino en las imágenes crudas. Tenemos un paciente con neuralgia del trigémino. Fíjense también acá cómo se mete en la asa vascular en los dos. De un paciente con también neuralgia del trigémino por una compresión de la basilar. Hicimos un postproceso en volumen render donde lo podemos demostrar de buena manera. Neurinoma del acústico, ochonoma vestibular, lastimosamente es un estudio, esto de imágenes que últimamente lo estamos viendo mucho. Un neurinoma del acústico, también conocido como ochonoma vestibular, es un tipo de tumor de la vaina de los nervios periféricos en adultos. Puede causar pérdida de la audición, inestabilidad y zumbido en los oídos debido a la presión que ejerce sobre esos nervios. Fíjense, acá le hicimos un 3D de alta resolución y le hicimos un postproceso en volumen render. Acá vemos neurinoma del acústico, cómo está comprimiendo, abarcando el octavo y séptimo par. Fíjense, y este es un volumen render que le hicimos para observarlo mejor, como el nervio que está dañando. Entonces, aquí lo tenemos, un corte coronal, neurinoma, el nervio vestibular, una imagen muy, pero muy grande del lado izquierdo. Acá también le hicimos diferentes postprocesos donde podemos demostrar el lado sano y el lado patológico, que es muy, pero muy evidente. ¿De dónde sacamos estas imágenes? De un 3D de alta resolución, que fíjese la utilidad de ese 3D de alta resolución. Acá les voy a mostrar cómo vamos a hacer el postproceso. Fíjense. Nos vamos a MPR, buscamos el octavo y séptimo par, le damos rangos paralelos, perdón, que me equivoqué aquí, rango paralelo, lo hacemos paralelo precisamente al séptimo y octavo par para obtener este corte paralelo del octavo par, incluso séptimo, octavo y séptimo par. Vamos al lado derecho, le escribimos derecho, luego ahora vamos para el lado izquierdo. Obtenemos también el del lado izquierdo. Permítame. Luego vamos a hacerlo. Entonces, el sagital oblicuo, en vez de ser paralelo perpendicular al séptimo y octavo par, y vamos a obtener vestíbulo coclear, que le llamamos la carita feliz. Vestibular superior, inferior, coclear. Fíjense, que le llamamos aquí lo tenemos, la carita feliz. Acá tenemos otro tipo de postproceso, vamos a verlo acá. Otro tipo de postproceso, lo llevamos acá, lo tenemos MPR, ahora lo vamos a llevar a MIG-FINA. ¿Con qué finalidad? Mire cómo cambia. Cambia en MIG-FINA, le llevamos un grosor aproximadamente de 5 milímetros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener en 2D los conductos semicirculares. Fíjense, lo ponemos a 5 milímetros y vamos a obtenerlo en rangos paralelos. Aquí lo tenemos en axial. Lo tenemos en axial. Luego lo vamos a obtener en coronal, con este caso de acá. Y luego le vamos a hacer rangos radiales en 2D.
Vamos a mirarlo acá en 2D, como vemos los conductos semicirculares. Luego también, si tenemos el volumen render, nos vamos a volumen render, como en este caso de acá, y hacemos el postproceso para obtener en 3D, como en este caso de acá. ¿Sí? Todo eso sale del 3D de alta resolución. Este mismo video, si no me equivoco, sí. Mismo video. Bueno, un 3D de alta resolución donde se observa este tipo de imágenes para este tipo de lesiones que ya hemos visto anteriormente. Paciente que tiene entonces una asa vascular en el octavo par, como en este caso que está acá, y una lesión importante. Pacientes con diferentes lesiones son muy, pero muy comunes, como esta que está acá, neurinoma del acústico. Se le hace sus diferentes postprocesos para demostrar el lado sano y el lado patológico con esos postprocesos de reconstrucción que les mostré ahorita en los videos. Se lo hacemos en 2D e incluso también en 3D si tienen la herramienta. Entonces un paciente con estos mismos patologías, mismo tipo de lesión. Fíjense, acá tenemos las imágenes, la secuencia CIS, secuencia familia de los gradientes eco, y la SPEI, que es secuencia familia de los turbo spin eco. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la señal que genera las imágenes tanto de los vasos sanguíneos como arterias y venas se ve hiperintenso en la secuencia de los gradientes, la familia de los gradientes, y la familia de los spin eco se ve hipointenso. Pero en cuanto a los pares craneales se ve la intensidad de señal igual. Entonces se lo traigo ahí de manera, pues, de, digamos, cultura general. Sobre todo para los médicos que no se confundan porque se ve esto hiperintenso creyendo que es una lesión. No, simplemente que es la familia de los gradientes. Si no tienen el SPEI, hacen el CIS. El fiesta también se observa así, porque familia de los gradientes. Fíjense, tenemos elongamiento y actasia vertebrovascular que contacta la emergencia del complejo séptimo y octavo par craneal homolateral, hallazgo relacionado con un conflicto vascular, como lo vemos acá. Este es un paciente que nos llegó con un estudio de resonancia magnética de cerebro. Yo en las imágenes convencionales de cerebro de 5 milímetros me llamó mucho la atención estas imágenes y le hice el 3D de alta resolución y luego le hice este postproceso, yendo entonces del ordinario a extraordinario. Y fíjense que este paciente venía con un estudio de resonancia magnética de cerebro, no se le pidió un 3D de alta resolución, no se le pidió el estudio de pares craneales que debieron habérselo pedido, pero yo viendo las imágenes, pues le hice adicionalmente este 3D de alta resolución. Viendo la imagen, depende el hallazgo que vaya mirando. Me brinqué el protocolo predeterminado y le realicé este. Le traigo este gran ejemplo porque fue muy, muy, muy reciente. Y entonces, pues, ayudamos al paciente, ayudamos al médico a diagnosticar. Este es otro paciente, nos llegó yendo del ordinario a extraordinario. El paciente llegó con un estudio de resonancia magnética del cerebro, tenía simplemente cefalea y tenía neuralgia del trigémino. No le pidieron estudios para neuralgia del trigémino, puro resonancia magnética del cerebro. Cuando vemos la historia, el paciente dice sí que tiene neuralgia del trigémino. El médico no le pidió, le realizó el estudio y le realizo un 3D de alta resolución, llámese CIS, llámese SPEI, llámese balance. Entonces, ¿qué arrojó? Una malformación arteriovenosa en ángulo pontocerebeloso izquierdo que contacta la emergencia del nervio trigémino homolateral. Hallazgo compatible con conflicto neurovascular, discreto enlongamiento vertebrovascular, además de eso. Pero lo más importante, esto que está acá. Entonces, se fue bien diagnosticado, yendo del ordinario a extraordinario. Fíjense el postproceso que le hicimos, totalmente paralelo al quinto par, al trigémino, del lado derecho para poder visualizar el lado, digamos, normal, y luego el lado patológico para visualizar esta lesión importante que tiene el paciente. Entonces, es importante eso. Fíjense acá les traigo, fíjense cómo se llama, por ejemplo,
¿cómo se llaman esos tipos de secuencia? Por ejemplo, el SPEI, es familia de los turbo spin echo, de los gradientes eco, como se para Siemens, para General, Philips, Toshiba. Aquí tenemos el MP-Ray también, que ya lo habíamos visto. El SIS, fíjense, para Siemens se llama SIS y para General Electric se llama Fiesta. Entonces, esto es la bibliografía que he sacado de estudio de la anatomía de los pares craneales, consecuencias sistenográficas. Esa secuencia no solamente es útil para los pares craneales, también lo podemos utilizar para el estudio de órbita. Fíjese, un paciente con una lesión importante del globo ocular, le hacemos un 3D de alta resolución, lo hacemos en sagital o en axial, y donde se observa de una mejor manera las lesiones. En paciente con aracnodoceles estelar también, este es un paciente que nos llegó con un estudio de resonancia magnética del cerebro, algunos de sus síntomas son hiperprolactinemia, tenía la prolactina elevada y nada más. Le debieron haber pedido un estudio de silla turca, pero le hicimos adicionalmente su estudio de cerebro, que fue lo que ordenó el médico. Le hicimos adicionalmente ese 3D SIS o 3D Fiesta o 3D SPEI, se lo hicimos en sagital, donde el médico pudo diagnosticar este tipo de lesión, araneurocelular. En el caso de neurocisticercosis también, además de todas las ponderaciones, hacemos un 3D de alta resolución y donde podemos observar este tipo de lesión, que es el escole o el parásito del cerdo, del marrano o del cochino. El mismo paciente le hicimos un CIS con múltiples lesiones de neurocisticercosis. Le hicimos un volumen o un volumétrico y luego le hicimos una postproceso volumen rende, donde se observa, fíjense, múltiples lesiones del parásito del cerdo. En cuanto a las lesiones de plexo coroideo, también muy útil que le hagamos esa secuencia familia de los ecogradientes, repito, de alta resolución. El CIS o SPEI o el Fiesta lo hacemos, viene en axial, lo hacemos en sagital y podemos observar este tipo de lesiones para evaluar aracnodoceles estelar, Randy Walker, quiste pineal, quiste coroideo. En el caso de estenosis de acueducto de Silvio, fíjense lo interesante de esto. Paciente que nos llega al servicio con una resonancia magnética de cerebro simple o con contraste y vemos una hidrocefalia, vemos un aumento importante, una dilatación importante de los ventrículos y no observamos ni tumor ni quiste. Entonces, mi recomendación es hacerle una secuencia adicional en sagital, el 3D de alta resolución. Fíjense cómo lo podemos observar. Y esto es una estenosis de acueducto de Silvio, esto que está acá. Fíjense, se lo recomendamos altamente pues que lo realicen. Entonces, fíjense cómo vamos seguimos de lo ordinario a extraordinario. Seguimos, fíjense, caso normal, caso número 1, caso número 2 y caso número 3. Todos con estenosis, excepto estenosis de acueducto de Silvio. Ese mismo sí lo hacemos en sagital. Fíjese de importante. En el caso de estudios dinámicos, dinámico para observar el flujo de cefalorraquídeo. Tenemos software especiales para la medición del líquido cefalorraquídeo. Por el caso de que no tengamos el software, pues podemos hacer algo. Por ejemplo, tenemos este es el software específico para el líquido cefalorraquídeo. Trazamos una línea, un corte en la línea media del cerebro que divide el cerebro y lo ponemos en modo cine y podemos observar el movimiento del líquido cefalorraquídeo. De un software especial, tenemos en magnitud, en fase, donde podemos observar lo que se ve hiperintenso, pues entonces es el líquido cefalorraquídeo. Muy útil pues para pacientes con estenosis de acueducto de Silvio, Arnold-Chiari y para hidrocefalia. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos eso? Bueno, seguimos acá. Lo hacemos en sagital y lo hacemos en axial. Aquí atravesamos al acueducto de Silvio para luego poder cuantificar. Debemos tener la herramienta para poder realizar eso.
Ya les digo más adelante. Tenemos, miren, entonces, imágenes axial de contrastes en fase en el plano axial, donde se aprecia únicamente las estructuras vasculares y el líquido cefalorraquídeo. Imagen axial magnitudes, en donde se identifica el parénquima cerebral, además de estructuras de flujo. Entonces, a partir de estos datos y de estas imágenes se puede obtener información cuantitativa y cualitativa del flujo del líquido cefalorraquídeo. La técnica de cine en resonancia magnética cualitativa permite una valoración, visualización rápida del movimiento del líquido cefalorraquídeo que resulta muy útil para los radiólogos y para los clínicos. Entonces, los cálculos de flujo de LSR a partir de las imágenes de velocidad de contraste de fase ofrecen una representación más precisa de los patrones de flujo craneal y vertebral. Son más sensibles al movimiento de los líquidos cefalorraquídeos y permite calcular la velocidad y el volumen de flujo de cefalorraquídeo. Entonces, un estudio cuantitativo del flujo de líquido cefalorraquídeo mediante resonancia magnética en contraste de fase, método para identificar a los pacientes con hidrocefalia a presión normal. Es importante tener la herramienta. Colocamos un ROI, valora si se mantiene sincrónico el sentido del flujo con la pulsatividad cardíaca frecuente en hidrocefalia comunicante. Cuantificación, Strong, volumen es la medida del volumen que pasa por el acueducto durante un ciclo. Se requiere propia base de datos de resonancia magnética en cada centro para determinar normalidad y se considera el doble anormal. Valor pronóstico incierto. Fíjense, una bibliografía del referencial. Los ventrículos viaje al fondo de la mente, los de la Serán, cual se lo recomiendo. Los parámetros cuantitativos. ¿Cuáles son esos parámetros cuantitativos una vez que colocamos el ROI? Bueno, medimos velocidad máxima sistólica diastólica, amplitud de velocidad obtenida como variación de velocidad entre la velocidad máxima sistólica y sistólica, flujo en cada píxel, flujo promedio, volumen por ciclo calculado. Esto es lo que miden para... Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ese tipo de herramienta? Bueno, aquí les doy un consejo. En este caso, yo un equipo Siemens, ¿qué hice? Vine y realicé, tomé un T2 Trophy, le coloqué un solo corte en la línea media, le coloqué, lo sincronicé con el pulso periférico, lo sincronicé y le puse varias mediciones. Y luego le hicimos esto. Este es el pulso periférico. Y aquí podemos tener, aunque sea el valor no cuantitativo, pero sí cualitativo, que a muchos médicos le ha servido cuando no se tiene. Recuerden que esa es una herramienta por aparte del flujo, pero el que no la tenga, podemos hacerlo. Lo he hecho con equipo General Electric y con Siemens. En General Electric hacemos el fiesta y lo sincronizamos con el pulso periférico, el PPU, pulso disparo, y lo ponemos a mover, como en este caso. Fíjense, muy útil en pacientes con hidrocefalia para ver acueducto de Silvio. Muchos médicos les ha gustado mucho esto. Si tienen la herramienta de flujo, pues no hace falta hacer esta, ¿no? Pero el que no la tenga, podemos crear esta herramienta. Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense cómo podemos observar, sincronizar con el movimiento cardíaco. Podemos sincronizar y podemos observar el movimiento del LCR. Para muchos médicos ha sido muy útil. Pues si ustedes no cuentan con esa herramienta, pues pueden llegar a su equipo, hacerle un solo corte, usar una sagital T2 puede ser T2 en fiesta o en Trophy, de un solo corte y sincronizarlo. Muy útil en pacientes con malformación de Arnold-Chiari, que es un descenso de la amígdala cerebelosa. También tenemos efectos angiográficos, paciente que llega al servicio y le piden un estudio de resonancia magnética del cerebro, solamente tenía cefalea y vemos una dilatación probablemente que sea aneurismática y le hicimos la fase angiográfica. No es parte del protocolo de cerebro.
y se lo hicimos un TOF sin medio de contraste. Igual, este es un paciente que nos llega al servicio con convulsiones. El estudio es una resonancia de cerebro con contraste y le hicimos la fase angiográfica donde se pudo observar una malformación arteriovenosa bien importante. Entonces, yendo del ordinario a extraordinario, repito. Tengo un paciente con una malformación arteriovenosa, también le hicimos un efecto Dark Blob, que muchos equipos tienen esa herramienta. Para quien no cuente con esa herramienta, la pueden crear. Yo utilicé para equipo Siemens una densidad protónica SPEI de 1 milímetro y luego le hicimos un postproceso en Minit. Muy útil en este caso para este paciente con una dilatación importante de la basilar, del sistema vertebrovascular. Hicimos un postproceso en Minit y fíjense cómo se puede demostrar muy bien. Acá les muestro. La llevamos, fíjense, la secuencia se llama DP Dark Blob, la llevamos a MPR, luego que la llevamos a MPR, fíjense, le decimos Minit fina, no MIP, sino Minit fina. Luego le voy a decir grosor de Minit, aproximadamente el grosor de Minit que le colocamos son como de 30 milímetros aproximadamente. Colocamos acá 30 milímetros y mire cómo va cambiando. Va cambiando el efecto de sangre oscura. Muy útil para este tipo de paciente, una malformación arteriovenosa. Si usted no tiene la herramienta, no tiene esa secuencia que viene así, Dark Blob, pues entonces usted agarre una densidad protónica o de un volumétrico en densidad protónica, preferiblemente lo pueden hacer entre 2 entre 1 también, pueden ser para otra, busquen un volumétrico y le llevan a Minit y podemos obtener este tipo de imagen. Acá le hicimos cortes axiales, cortes sagitales en rangos paralelos. Aquí lo hacemos en coronales y obtenemos esas imágenes. Pues es una alternativa para el que no cuente con la herramienta. Pero sí una aclaratoria importante, fíjense, el SWI es muy diferente a la Dark Blob. La SWI utiliza artificios de susceptibilidad y lo magnifica, ayudándonos a ver ciertos artefactos como depósitos de hemocerina, calcio, y de Dark Blob no nos ayuda a ver esto de susceptibilidad magnética. Tiene filtros de reconstrucción en datos de fase, por lo que se hace sensible para diferenciar calcios de hierro. Tenemos la resonancia de difusión de alta resolución, tiene una muy buena relación señal-ruido, superior a un tiempo de adquisición inferior a ADC de mayor precisión, que se llama la Resolve. Es una secuencia epiponderada en difusión y con lectura segmentada optimizada para la formación de imágenes de alta resolución con distorsión reducida. La secuencia usa un espacio de eco muy corto comparada con las secuencias EPI de toma única, lo que reduce en gran medida los efectos de susceptibilidad. Se aplica una corrección de navegador 2D para evitar artefactos debido a los errores de fase inducidos por el movimiento. Esta combinación permite la formación de imágenes ponderadas en difusión de mama, próstata, cerebro y columna con un gran detalle y una precisión espacial. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas secuencias de alta resolución? Pues podemos llevarla a MPR, incluso poder sacar el volumen de esa lesión, poder calcular el volumen de esa lesión, llevarla a MPR, luego llevarla a la estación de trabajo y poder hacerla en múltiples planos. Muy útil, fíjense, coronal, sagital y axial, es una herramienta por aparte. Pero ¿qué pasa cuando no lo tenemos? Les comparto otros tips. Entonces, fíjense, acá simplemente, fíjense, la difusión convencional que todos conocemos tiene un grosor de corte de 5 milímetros. Yo simplemente lo bajé a 3 milímetros y fíjense cómo cambió. Cuando la llevamos a MPR, esta de 5 milímetros se pixela. En cambio, la llevamos a 3 milímetros y fíjense que no se pixela.
con una gran utilidad, porque esto es una lesión bien importante, un ACV importante que el médico necesita saber la extensión. Y esa extensión la podemos ver en múltiples planos. La llevamos a MPR con un grosor de 3 milímetros, si es menor, mejor todavía, en sagital, coronaria axial. Esto es un método alternativo para los que no cuenten con la Resolve. Sí, es importante. Fíjense, tenemos ponderación T2, la llevé a 3 milímetros y la llevé a MPR. Fíjense, en los 3 planos y no pierde casi detalle. Fíjense, no pierde casi detalle. Muy, pero muy útil, muy útil. Entonces, pues, les comparto ese consejo, ese tip para los que lo quieran. Simplemente bajar el corte. En el caso de los pacientes de órbita, hacemos secuencias de 3 milímetros o menos de 3 milímetros. Adicionalmente, le hacemos un T1 Vive, que es muy, pero muy útil para equipos CIME, y le hacemos un postproceso para ver este tipo de detalle. Hacemos un postproceso en rangos curvos, incluso también puede ser en rangos paralelos, para observar este detalle del nervio óptico. Tenemos las ponderaciones normales como la FAXA, supresión de grasa y el Vive Dixon. Aquí les demuestro cómo hacer ese postproceso. La llevamos a MPR. Fíjense, nos vamos a rangos curvos. Primero podemos hacerlo en rangos paralelos o en rangos curvos, donde podemos observar el gran detalle de el nervio óptico. Del lado derecho, lado izquierdo. Acá lo hacemos en rangos curvos, perdón. Acá. Más atrás, acá. Rango curvo y vamos siguiendo el nervio. Vamos siguiendo el nervio, vamos siguiendo el nervio, vamos siguiendo el nervio. Le damos doble clic y obtenemos este gran detalle. Esto lo podemos obtener porque es un corte de 1 milímetro, incluso hasta menos. Si lo hacemos en menos es mucho mejor. Así que no aumenten ese grosor de corte porque se le va a pixelar la imagen. Entonces obtenemos este tipo de detalle. Pacientes con un aumento importante de la órbita, se le hizo un volumen render para demostrar pues ese tipo de lesión. En este caso, un paciente que nos llega al servicio con un estudio de resonancia magnética de cerebro, se le hizo un volumen render, como en este caso de acá. Este es un paciente que nos llega con un estudio de resonancia magnética de cerebro y al ver yo esa imagen dije, bueno, aquí el protocolo de cerebro pues va a cambiar. Tengo que aumentar el FOB, tengo que aumentar el grosor de corte, tengo que aumentar la cantidad de corte. Sí, entonces aquí sí brincamos el protocolo de lo ordinario a extraordinario. Y luego le hicimos un postproceso para que el médico, recuerde que el médico casi nunca, sobre todo hoy día con este tema de la pandemia, pues está más de moda o se hace más útil, mejor dicho, se hace más útil el tema de la teleradiología. Entonces esto es como tomarle una fotografía al paciente. El médico puede mirar a través de este volumen render cómo el paciente tiene esa lesión. Tenemos protocolo de esclerosis múltiple y adicionalmente para las secuencias convencionales se realizan las DIR, que de acuerdo a casas comerciales tenemos las DIR Space para Siemens, la QDIR para General Electric y la Dual IR para Philips. Son una supresión de la sustancia blanca y supresión del líquido cefalorraquídeo. Muy útil, es un volumen, es 3D y le hacemos un postproceso tanto sagital axial como coronal. Tenemos también las PSIR, son las mismas que se utilizan o parecidas o las mismas que utilizan para corazón, muy útil para cardíaco. Mire, una recuperación de inversión de fase sensible ponderada en T1 para la obtención de imagen de la lesión de esclerosis múltiple, sobre todo en la médula cervical. Fíjense, en los equipos Siemens, usted agarra una secuencia T1 y la coloca en real. Fíjese, una ponderación T1, imagen de PSIR utilizada, magnitud o real, fase sensible real, y obtenemos este tipo de lesión. Magnitudes y real.
Entonces, fíjense que en las demás secuencias, pues casi no, las demás ponderaciones, perdón, secuencias y ponderaciones, secuencias turbo spin echo, en tanto el T2 como la densidad de protones no se observa casi. Cuando hacemos el PSIR con reconstrucción real, pues se observa mucho mejor la lesión. Aquí nos dice el primer caso de paciente con lesión de esclerosis múltiple a nivel de C6. La lesión es difícil de ver en las imágenes ponderadas en T2 y densidad de protones. Sin embargo, la lesión de esclerosis múltiple puede claramente en la imagen PSIR ponderada en T1 con reconstrucción real magnitudes. En el caso 2, paciente con lesiones difusas de esclerosis múltiple en la médula espinal nivel C3, C6, las lesiones son apenas visibles en las imágenes ponderadas en T2 y DP, mientras que en el PSIR ponderadas en T1 muestra las lesiones con mayor claridad. Entonces, acá les comparto la tabla de parámetros de imágenes para la secuencia utilizada de los casos clínicos. Fíjense, les comparto que TR se ha utilizado en T2, en densidad de protones, y que TR se utilizó TI STIR. Grosor de corte, el FOG, la reconstrucción. Acá fue donde sacamos pues este artículo, que lo pueden ustedes visualizar. Magneto World, que también tiene una charla clínica que les recomiendo. Hay mucha información sobre resonancia magnética. www.cime.com/magneton-world. Muy bueno. Les recomiendo que para el que desee visitar y obtener mayor información de diferentes. Allí publican casos clínicos, por supuesto, protocolos, y publican también, por supuesto, recomendaciones, secuencias. Este es uno que hice en estos días. Le hacemos el STIR, le hacemos el PSIR. Fíjense la lesión que en las dos ponderaciones se puede observar. Paciente en STIR y en el PSIR. Ponderadas en T2, en densidad de protones, que se observa también. Tanto en transversal también que se puede observar. En caso de enfermedad neurodegenerativa, protocolo para hipocampo, que hacemos para hipocampo, hacemos las ponderaciones normales, las secuencias normales, adicionalmente las hacemos en 3 milímetros, coronales en T2, coronales en IR, con este tipo de planeación. Aquí vemos la cabeza, cuerpo y cola de hipocampo, y la hacemos perpendicular al hipocampo. Este es un IR de 1 milímetro volumétrico, donde podemos observar muy bien las estructuras anatómicas en un corte sagital, en un corte coronal. Fíjense, volumétrico, en una imagen volumétrica, volumen render, donde se observa muy bien y muy útil para displasia cortical. Entonces, de esta manera hacemos un volumen y podemos obtener este tipo de imágenes. Hipocampo lo podemos hacer en 3 milímetros, o si tienen el volumen, pues mucho mejor. En este caso de un paciente con displasia cortical, donde se observa muy bien la asimetría que existe del lado derecho con respecto al lado izquierdo. En el protocolo de epilepsia también realizamos un T1 de alta resolución, puede ser un T1 en P-Ray o 3D, y hacemos un MPR, fíjense en el sagital, esto para ver displasia cortical. Lo hacemos de esta manera, reconstrucción curvo en el sagital, y en el coronal lo hacemos de esta manera para observar este tipo de reconstrucción. Entonces, lo hacemos en T1 en P-Ray Siemens, 3D Point Gradient para General Electric, 3D TFE para Philips. Fíjense, alteraciones de las corticales en el IR y en el T1. Muy bueno este T1 en P-Ray, en el cual le hacemos este tipo de postproceso, para generar este tipo de postproceso, tanto en axial como en coronales, que también se está utilizando para esclerosis múltiple, ese tipo de postproceso. Hacemos un volumen en el cual se puede
sacar un volumen precisamente de los hipocampos, muy útil en enfermedades degenerativas, enfermedad tipo Alzheimer, incluso hasta Parkinson. Fíjense, aquí tenemos el hipocampo normal y cuando paciente con Alzheimer, que tiene una atrofia cortical, pérdida del volumen de hipocampo, de superficie lisa y atrofia del lóbulo temporal. En el caso de protocolo para enfermedad de Parkinson, una de las secuencias más importantes o adicionales que se realizan son las secuencias de susceptibilidad magnética, donde se observa la sustancia negra, disminución de la sustancia negra, como se observa en el mal de Parkinson, en la secuencia de susceptibilidad magnética. La integración de lo morfológico y lo funcional gracias al medio de contraste paramagnético en el caso de la perfusión. Tenemos perfusión cerebral con perfusión por susceptibilidad magnética como el T2, perfusión por permeabilidad como el T1 y perfusión por marcaje de spin arterial sin medio de contraste. Los más comunes son la perfusión con medio de contraste, es el más común, es el más popular, el más útil, es el que más se utiliza. La perfusión y la difusión pueden delinear el estado patofisiológico de la isquemia y podría proveer un medio rápido y preciso para identificar penumbra isquémica con el infarto agudo. Entonces, en la perfusión, ¿qué evaluamos? Sobre todo la T2 con contraste, evalúa la circulación a nivel capilar, mide volumen sanguíneo cerebral relativo, se usa en combinación con la difusión y contraste paramagnético, diferenciación de procesos neoplásicos versus inflamatorios. La técnica se basa en la caída de la señal de resonancia magnética durante el pasaje rápido del contraste paramagnético a través del lecho capilar. Entonces, observamos un MI de perfusión, el flujo CBF, volumen CBB y tiempo de pico TTP. El objetivo principal en esta instancia de la secuencia de perfusión es identificar la zona de penumbra en un evento isquémico. Entonces, el core, que es el tejido ya dañado, y la penumbra, tejido en riesgo rescatable. Es muy importante esta perfusión con medio de contraste para esto. De esta manera, nosotros planeamos la secuencia de perfusión, nos genera una serie de mediciones o fases. Básicamente se puede realizar después de las 3, 4, 5, hasta 5 primeras fases. Enviamos el medio de contraste, usamos medio de contraste paramagnético, usamos un inyector, en este caso donde yo trabajo, un inyector marca Medra de Bayer, usamos medio de contraste Bayer, usamos 0,1 milimol por kilogramo de peso, marca Bayer. Entonces, genera hasta 60 fases. En las primeras 5 fases las dejamos correr y enviamos el medio de contraste. Y va a tener una respuesta hemodinámica, efecto Ball y un fenómeno de susceptibilidad. Entonces, un ejemplo de susceptibilidad, la perfusión cerebral, susceptibilidad magnética por contraste exógeno. Se observa la pérdida de señal perivascular asociada con la llegada del gadolinio al lecho capilar. Entonces, una imagen paramétrica integral de contraste: rojo, mayor perfusión, y azul, menor perfusión. Ella genera varios mapas de perfusión, entonces sería una clase por aparte hablar sobre la perfusión, varios mapas a color que hay varios ejemplos también de cómo se comporta la perfusión. Tenemos el caso también de la espectroscopía, que es un poco más allá de lo básico. La espectroscopía, que el término espectroscopía, como es usado clínicamente, comprende la separación de señales de un elemento dado dentro de sus formas químicas diferentes. Determina la concentración de metabolitos específicos, mediciones relacionadas con la frecuencia de resonancia o vibración de esos metabolitos. Una espectroscopía, pues, es también un tema por aparte, solamente se los voy a nombrar. Existen diferentes, o se estudian diferentes metabolitos estudiados, que son el grupo de NAC. Entonces, estos son los metabolitos estudiados.
Y esto es un tema por aparte. Esto es una representación del mapa espectral cuantitativo. Se hace single o monovoxel. Se hace, en este caso es multivoxel, con un mapa paramétrico a color, para estudiar pues diferentes lesiones. Una aplicación neurooncológica, diagnóstico primario, tumor versus procesos imitadores, determinar sitio de biopsia, seguimiento de tumor residual versus radionecrosis o cicatriz, respuesta terapéutica. Tiene patrones de comportamiento, como les digo, esto ya es una clase por aparte que podemos hacer pues más adelante. Tenemos el caso de la tractografía. La tractografía es un procedimiento que se usa para poner de manifiesto los tractos neurales, utiliza técnicas especiales de imagen por resonancia magnética, IRM, y análisis de imágenes asistido por ordenador. El resultado se presenta en imágenes bi y tridimensionales. Existe una complicada red tridimensional formada por conexiones a corta distancia entre las diferentes áreas corticales y subcorticales del encéfalo, denominada sustancia blanca, que consiste en axones que funcionan como barreras para la difusión libre del agua, y explica la anisotropía alta, que al hacer evidente por medio de técnicas avanzadas y complejas de difusión tensor en neuroradiología se denomina tracto. Entonces, de lo morfológico a lo funcional, tensor de difusión, mapa de anisotropía, tensor de difusión, mapa de dirección, y difusión avanzada como la tractografía. Esto también es un tema por adelante que prometo pues que lo vamos a realizar. La tractografía, el mapa paramétrico color, muestra la organización de la sustancia blanca en los tres planos del espacio por convenio. Azul, dirección superior e inferior; rojo, dirección derecha-izquierda; y verde, dirección anterior-posterior. Aquí observamos mapa de color, dirección de la fibra: anterior-posterior verde, derecha-izquierda rojo y superior-inferior azul. Tenemos tracto córtico-espinal, una vista anterior; cuerpo calloso, una vista superior; y el cíngulo, vista lateral. Podemos mirar ventrículo, hipocampo y ganglios basales. Entonces, aplicaciones clínicas, herramientas clave para la realización de mapeos subcorticales preoperatorios, muestra alteraciones en tumores o lesiones con efecto de masa, malformaciones congénitas, afección isquémica, enfermedad desmielinizante. Así sería pues cómo se observa en la tractografía. Se hace una postproceso, se necesita tener una herramienta neuro 3D para luego realizar esta fusión de los tractos cerebrales. Y tenemos varios pues postprocesos de la tractografía. Es una tractografía digital que muestra las zonas de las redes neuronales totalmente bloqueadas, como en este caso, redes neuronales totalmente bloqueadas. Acá, en este caso también, totalmente bloqueada, se observa, se hace isotropía, y tenemos la anisotropía. Después pues vamos hablando de esos temas. RM multiparamétrica, donde tenemos las imágenes convencionales morfológicas, anatómicas. Tenemos la perfusión con contraste o sin contraste, T2 o T1, tenemos la difusión, la perfusión, la tractografía, incluso la BOL. La activación neuronal aumenta el volumen sanguíneo cerebral, así como el flujo, el CBF. Entonces, el oxígeno liberado por capilares en la corteza para activarse demanda más oxígeno, el cual aumenta el lecho vascular venoso, lo que produce mayor aumento local de oxígeno que el resto de la corteza, que está en descanso. La concentración tiene un efecto directo de susceptibilidad en el T2 estrella y aumenta la señal localmente. Entonces, la fusión de las imágenes funcionales BOL, tractografía y la data estructural morfológica completa es de gran utilidad para la planeación de cirugía.
con la planeación quirúrgica. Entonces aquí tenemos las imágenes morfológicas, tenemos la resonancia funcional con varias activaciones y la tractografía. Entonces tenemos la anatomía de la corteza cerebral, corteza motora, corteza sensitiva, área auditiva, área de visión y área del habla. Entonces ya como recomendación, para terminar, agradecerle pues nuevamente a Bayer, agradecerle a la Sociedad de Técnicos de Nicaragua, a el compañero, colega Douglas García, agradecerle también por el patrocinio para que esta actividad se llevara, para agradecerle al señor Efraín, muchas gracias por su patrocinio. Es importante, señores, como recomendación, antes de sacar al paciente, por favor, miren todas las imágenes, porque recuerden que el que busca encuentra. Esta es una expresión. El que busca encuentra no aplica para llaves celulares ni controles remotos. El verdadero secreto es saber convertir lo ordinario en extraordinario. Ese es el verdadero secreto. La diferencia entre ordinario y extraordinario es un pequeño extra nada más. Así que si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Muchas gracias. Les comparto mis redes sociales. Me pueden encontrar por Instagram, me pueden encontrar por Instagram, por LinkedIn, por Facebook. Y por supuesto, recuerden pues, si entran a mi canal de YouTube, recordar darle me gusta y suscribirse. Que entre más suscriptores pues me animan a poder montar mucho más videos, tutoriales y clases como estas. Les recomiendo poder participar en primer congreso virtual internacional de resonancia magnética organizado por la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética de Solarén. Pueden seguirnos a través de las redes sociales de Instagram, Facebook, LinkedIn y a través también de nuestro sitio web www.solaren.org y también pueden escribirnos a secretariasolaren@solaren.org. Esto es un congreso que va a estar muy interesante, el cual recomiendo. Voy a participar como ponente y además formo parte de la comisión científica. También quiero recomendarle al taller intensivo Cardioresonancia, que también estará organizado por mis compañeros y amigos de DAFO Imagen Latinoamérica. Pues pueden seguirlo a través de sus redes sociales y ingresar a todas las actividades académicas que tienen ellos planificadas para este año y los siguientes. Entonces, recordarnos, seguirnos por YouTube, a la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, por Instagram, tenemos un grupo de Telegram, esto es nuestro sitio web, solaren.org y solaren.info. Sin más, muchísimas gracias. Recuerden, les habló Carlos García. Para mí ha sido un placer y lo dejo con el video de Bayer.